Muy bien, muy buenas noches, buenas tardes, bienvenidas a la lección 3 del curso Nación Elegida. La semana pasada, la primera semana, vimos sobre la zarza ardiente, ¿cierto? Y vimos también cómo Dios liberó a su pueblo con su gran poder. Y ahora vamos al monte Sinaí esta noche en lección 3, donde Dios comparte su gloria con los israelitas y también comparte su ley. Y como dije en el WhatsApp, que la ley es muy importante, ¿cierto? Es una santa ley que Dios nos da. Y es para ayudarnos a ver nuestra condición pecaminosa, ¿cierto? Y la realidad que tenemos aquí en este mundo imperfecto y ayudarnos a ver que es imposible que cumplimos con la perfección, lo cual es el requisito, ¿no? Entonces, por eso necesitamos un Salvador. Y gloria a Dios que ya tenemos este Salvador y ya cumplió la ley perfectamente en nuestro lugar. Así que comenzamos con una oración esta noche. Aquí lo tengo. Un minuto. Y tengo mi oración. Amado Dios, ayúdame a temerte y a amarte todos los días de mi vida y a cumplir con tus mandamientos. Sé que no siempre muestro respeto por ti, no muestro respeto por tu poder infinito. También sé que no te amo como debo amarte. Perdóname por eso, Señor. Concédeme que en mi vida se manifiesten mi amor y mi respeto por ti y para las otras personas, para que lleguen a saber que tú eres el Dios Todopoderoso, Todopoderoso y nuestro Salvador, el Salvador para todo el mundo. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo. Amén. Bien. Pues aquí damos la bienvenida a bienvenida. ¿Cómo Buenas estás? noches, muy bien, gracias a Dios. Feliz de estar aquí otra vez compartiendo la palabra. Amén. Y feliz de tenerla aquí de nuevo. Bien. Y yo vi me parece, Pamela intentando entrar, pero no tuvo la señal, así que vamos a ver si intenta entrar de nuevo. Excelente. Bueno, los objetivos para esta lección, hermanas, ya pueden ver aquí. Oh, aquí viene Pamela. Ya pueden ver aquí que son compartir algunos dichos o también algunas costumbres para captar la atención y así ir compartiendo la historia del Monte Sinaí. Y vamos a usar, como siempre, el método de la 4C para leer y entender esta historia en Éxodo. Y vamos a identificar el papel de los 10 mandamientos en nuestras vidas ahora. Bien, antes de seguir adelante, bienvenida Pamela. Un gusto tenerla aquí con nosotras. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Ahí lo escribió en el chat. Muy bien. Buenas noches, Pamela. Un gusto tenerla acá con nosotros. Espero que estés muy bien. Bueno, como dijimos, ya tiene un problema con el audio. Perfecto. No hay ningún problema. Ahí puede ir conversando en el chat. Voy a intentar estar muy atenta ahí por si quiere comentar algo. Bien, entonces empezamos con el primer objetivo, que es sobre usar el captar, ¿no? Recordamos que un captar es, como hemos hablado, es como un gancho. O si usamos la idea de pescar, si es como un anzuelo. Y esto es un objetivo muy principal de este curso. Estamos enfocándonos mucho en el captar. Y en otras clases van a enfocar en los otros pasos de los 4C también. Así que consideramos un poco este anzuelo, ¿ya? Cuando uno pesca, no sé si ustedes han ido a pescar, pero creo que todos podemos imaginarlo, ¿no? Porque no solamente tienes un anzuelo, con eso probablemente no vas a pescar nada si solo tiras el anzuelo, ¿sí? Pero un anzuelo tiene algo para llamar la atención de los peces, ¿no?
Quizás va a ser un gusanito o algún bichito. Quizás va a ser algo de color brillante. Si han inventado muchas cosas también hoy en día para ayudar con eso. Entonces, el propósito de todo eso es que los peces entonces van a enfocar su atención en el anzuelo. Y eso es lo que queremos hacer con la introducción de la lección o para hacer quizás un enlace en una conversación sobre un tema que queremos conversar. Queremos captar la atención, ¿no? Deseamos que todos o la persona con quien estamos hablando que estén enfocados en lo que estamos diciendo. Queremos esa cosa brillante, eso que nos va a llamar la atención. Y un buen captar los hace querer escuchar más, saber más allá. Así que en la lección 1 hablamos sobre las preguntas, ¿cierto? Y en la lección 2 hablamos de otra técnica que es compartir un dicho o un costumbre. Así que quiero tomar un minuto para hablar con ustedes, escuchar de ustedes qué dicho o qué costumbre pueden usar para captar la atención, luego para hablar sobre esa historia del monte Sinaí. ¿En qué pensaron? Matilde. Sí, pastora. Había pensado, bueno, nosotros como discípulos de Cristo, ¿no? Y este es un dicho, lo que ahorita voy a analizar, el que siempre nosotros tenemos en la boca y pronunciamos es Dios es santo y debe ser reverenciado. Okay. Es un dicho que siempre lo usamos porque es verdad lo que nosotros tenemos que hacerlo como hijos de Dios, ¿no? Hijos de Cristo. ¿De qué manera nosotros, qué nos quiere decir exactamente esta frase, ¿no? Que nosotros siempre la tenemos en la boca, Dios es santo y debe ser reverenciado, justamente en la misma lectura que nosotros vamos a analizar hoy día, en el Éxodo 19 y Éxodo 20, justamente ahí podemos ver a qué se refiere cuando dice santo, cuando justamente Dios ordena al pueblo, ¿no? Por medio de Moisés les indica que se purifiquen, laven sus ropas, ¿no? Y mantengan cierta distancia en el monte, justamente es porque él daba a entender que el lugar era santo, ¿no? Era, Mm, su presencia también de él es santa. Entonces no podía la gente, en este caso el pueblo, y acercarse mucho, no podía acercarse por respeto a él. ¿No? Por mm, respeto a él, porque era santo. Y la gente, pues lógico, a lo mucho Moisés santificó a la gente, es verdad, purificaron sus ropas, pero no llegó al nivel de la santidad de nuestro Dios, ¿no? Entonces, por eso que mantuvo, exigió distancia del pueblo de Israel, ¿no? Que no podían acercarse, ni tocar, ni acercarse al monte, nada, porque podían morir incluso. Y el otro detalle que lo vemos en Éxodo 20, que también justamente cuando suenan los truenos, suenan los relámpagos, todo, el pueblo tiembla, tiene temor y se aleja. Pero no era un temor negativo o temor de pensar de que Dios iba a timarlo. No, era un temor que indicaba más que todo temor por respeto, mm, temor por respeto. Y eso es lo que significa la reverencia que nosotros debemos tener siempre ya desde esa época hasta incluso hasta la actualidad, que siempre debemos nosotros considerarlo como santo y reverente, porque nosotros hasta ahora tenemos que reverenciarlo, ¿no? Lo hacemos con nuestra vida diaria, cuando entremos al templo, pues lógico entrar con respeto, con un comportamiento prudente, con ropa prudente, porque tenemos que saber cómo podemos entrar, por reverencia, por respeto a nuestro Padre. Eso es lo que amplio yo. Muchas gracias, Muy, pastor. muy bien, Matilde. Sí, muchas gracias. Ahí con eso puedes enganchar a la gente hablando sobre todos Sí, esos tópicos, así ¿cierto? es. La santidad, Ujú. la reverencia. Quizás, no sé, puedes hablar de en tu país y en otros países, otras culturas, cómo mostramos reverencia, ¿cierto? Hablando Sí, de todo eso. así es. Perfecto, Ujú. excelente gancho. Muchas gracias, Matilde. ¿Vian también tiene alguna Gracias, idea? pastor. Sí, yo pude encontrar el dicho popular que dice, después de la tormenta viene la calma, Mm, pero todos conocemos este dicho y pues a veces decimos, ¿no? Después de la tormenta viene la calma, pero en lo que yo leí pude encontrar que en el monte Sinaí
después de la tormenta vino la voz de Dios. Y a Mm. veces en nuestra vida Dios usa la tormenta para silenciar todo y que solo su voz quede en pie. Excelente, muy buena conexión. Y ahí yo creo que van a poder hablar mucho, ¿no? Excelente captar. Gracias, Bian. ¿Alguien más tiene alguna idea? ¿Un dicho o puede ser algún costumbre también? Aquí no es que hay solamente uno, ¿sí? Porque va a depender de las circunstancias del grupo que tiene en común el grupo, ¿no? El momento que están viviendo. Así que no es que hay solamente una respuesta correcta acá. Bien, pues pueden ir pensando, también escribir en el chat si tienen alguna idea. Voy a compartir un dicho que tengo por acá pensado que estaba pensado, compartido por otro alumno y dijo, no es justo, un dicho, una frase que todos los niños de todo el mundo dicen, ¿cierto? No es justo. Y generalmente se pasa cuando estamos hablando de la ley, ¿cierto? Algo que quizás ha pasado. Y todos yo creo que hemos dicho esa frase también, ¿no? Y es evidencia que tenemos elementos de la ley en nuestros corazones. Sabemos que hay bien y hay mal, ¿ya? Entonces el gancho, enlace, el puente que hizo con la lección ese estudiante dijo, ¿sabías que existe una ley moral? Una ley para todos que está escrito en el corazón. Y ahí dice que me encantaría contarte la historia sobre cuando Dios dio la ley al pueblo Israel. Así que ahí hay una conexión y sobre un costumbre, otra idea que fue compartido es que la constitución, ¿cierto? Cada país del mundo tiene una estructura y lo basamos en leyes. Así que podrían hablar quizás sobre constituciones, como cada país, sus ciudadanos quieren establecer orden y ahí conectarlo y conversar quizás un poco con lo que está pasando con las leyes y la constitución en tu país, en tu región, lo que es relevante de la vida. Y el puente que después pueden hacer es que fue igual para los pueblos de Dios en el Antiguo Testamento y que Dios dio leyes para guiarlos y separarlos como una nación importante y santa. Y decir, ahí me gustaría contarte. Y ahí vamos a la segunda C, ¿no? Así que excelente, gracias por compartir los anzuelos para captar que tenían esta noche. Recuerden, tenemos una pregunta que podemos hacer, ese dicho o costumbre, o que también, que estoy olvidando con la segunda, que era la otra que hicimos. ¿Cómo no puedo recordar? A ver, ¿quién se acuerda? La otra cosa que teníamos. Ah, no, eso eran los dos. Perdón. Ahora ya me estoy saltando ya. Dicho costumbre es de la lección 2, ¿cierto? Y en la primera lección hablamos sobre las preguntas. Y ahora vamos a hablar sobre otra captar que podemos hacer, ¿ya? Y ese captar tiene que ver con las últimas noticias, ¿ya? Eso es el tercero. Entonces podemos usar algo que está pasando similar a lo que hablamos en la otra sobre quizás constitución, ¿ya? Eso es un ejemplo de hace unos años cuando Chile estaba hablando sobre o votando si quisieron cambiar la constitución o no y si lo aprobaron. Así que eso era algo muy relevante del momento y era algo muy bueno para poder conversar un poquito, ya no ir demasiado profundo en el tema, pero quizás hablar de qué significa, ¿no? Para el país y por qué es importante que estaba pasando, ¿ya? Y entonces con esta conversación sobre algo que está pasando recién, ahí pudimos hacer la conexión para después ir y captar la atención y hablar sobre
sobre, mira, Dios creó leyes, creó un tipo de constitución con su pueblo elegido en los israelitas y lo estableció en el monte Sinaí. Así que, aunque vivimos nosotras aquí hoy bajo distintas leyes, ¿cierto? Y las leyes se pueden cambiar. Imagínense viviendo en una nación elegida por Dios donde Él mismo establece la ley. Entonces, hoy vamos a hablar sobre esta lección. Ya, así que vamos a seguir adelante en la parte de contar. Si quieren abrir sus Biblias o tener a mano las notas que tomaron, porque en esta sección ustedes pueden leerlo directamente de la Biblia o quizás si están trabajando con niños también hay puedes encontrar en internet muchos recursos y historias escritas en niveles distintas, ya, para que puedan ir entendiéndola. O si quieren también siempre pueden leerlo directamente de la Biblia. Pero nosotros vamos a ir compartiendo en nuestras propias palabras, como ya vimos el video y ya tomamos el tiempo de leer la historia. Así que yo voy a empezar con la primera imagen que tenemos acá y después voy a invitarlas a seguir contando la historia. Así que después de haber escapado, ser liberado de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí y estaban ahí por unos 3 meses, más o menos, y empezaron a hablar con Dios, ¿cierto? Así que acamparon al pie de la montaña. Y Dios dijo a ellos, ustedes van a ser para mí un reino, un pueblo muy santo. ¿Ya? Entonces, él dijo esas palabras a Moisés. Moisés volvió y empezó a decir al pueblo que vamos a hacer todo lo que Dios ha dicho y lo que nos va a decir, porque somos un pueblo elegido por él. Entonces, ¿alguien quiere hablar un poco sobre lo que está pasando aquí, lo que seguía pasando? Lo que se acuerdan de la historia. Bueno, dice, buenas noches, dice que Buenas noches. Israel llegó al monte Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto y ellos iban caminando pues por todo el desierto hasta que Dios llegó al monte y que era donde el monte Sinaí donde se reunía con Moisés y Moisés subió a la montaña o al monte porque Dios lo llamó y él le dio unas instrucciones al pueblo y le decía pues que recordaran todo lo que él había hecho y que los había sacado de Egipto, de la esclavitud, y que él les pidiera que fueran diligentes, que escucharan su voz, que escucharan sus mandatos, para que él como tal se enseñoreara en ellos. Dice, por ejemplo, en el capítulo 5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Realmente yo pienso que Dios lo que quería era coger a ese pueblo de Israel y volverlo como dicen la niña Sosa, poderlo moldear a tal manera que eso fuera lo que nosotros pudiéramos observar, mirar, porque era lo mejor de lo mejor que él había realizado. Por eso él estuvo tanta paciencia, los sobrellevó, los llevó, los aguantó, lo que pidieron le dieron, porque él Ujú. quería tener algo que, así como el alfarero, hacer ese vaso a su condición, a su gusto. Pero bueno, Sí. todo el propósito fue cambiando poco a poco. Sí. Entonces, cuando ya Moisés fue al monte, Dios le dijo que era lo que quería, le dijo que el pueblo se reuniera alrededor de la montaña, pero que no subiera, porque el poder de él Ujú, era tan grande y tan fuerte que podían morir. Y ujú, cuando Dios descendió, él le dijo, yo voy a descender
pero voy a descender en una nube espesa para que no me vean. Y que nube espesa, una nube espesa con fuego y con de todo, y toda la gente tenía miedo y temblaba, o sea, era un temor sentirlo a él. Aún así, Dios habló con Moisés y el pueblo pues escuchó con temor. Perfecto. ¿Y qué le habló con Moisés? Bueno, él habló sobre el tema de que santificaran al pueblo, en la mañana y duraron 3 días, que se lavaran, que se bañaran, lavaran su ropa, sus vestiduras para que se prepararan para poder presentarse hacia él y que todo el pueblo o sea, alrededor del Sinaí se tuvieran y se prepararan, que se guardaran. Dice el versículo 12, y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte seguro morirá. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que el día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó el campamento del pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte, que todo el monte de Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y humo subía como el humo de un horno y todo lo del monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también se santifiquen los sacerdotes que acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dio y se le dijo al pueblo. Entonces ya luego cuando viene el tema de las tablas, cuando Dios entrega los 10 mandamientos y dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, esta casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces ya comienza a decirle los mandamientos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo, para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de sus puertas. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposo en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honrad a tu padre y a tu madre para que tus días sean alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás,
No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna en tu prójimo. Luego, pues comentaban que el pueblo tenía miedo, tenía terror, temblaba porque el escuchar la voz era una voz estruenda, más el ruido, dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Y el monte que humeaba y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ese es el temor que tenía. Y Ujú. Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probarnos vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haré. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tu holocausto y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiere, que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hieres altar de piedra, no labres de cantería, porque si alzas herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas ni altar, para que tu desnudez no descubra junto a él. Pues este capítulo 20, del 19 al 20, es la preparación que tuvo el pueblo de Israel, primero para recibir y escuchar a Dios, y luego escuchar los mandamientos. Pero como Dios le decía a Moisés, así sentía el pueblo el miedo, el temor, porque él decía que no se le podía ver ni siquiera su rostro por sed de fuego. Que en cambio Moisés sí le vio la cara a Dios. Entonces, estas son las leyes que impartió Dios a través de Moisés para todo el pueblo de Israel. Amén. Muchas gracias. Bienvenida por eso, por contar la historia. Y sí, gloria a Dios por esa historia, por lo que hizo por ellos, por nosotros. Y ahí vemos al final, ¿cierto? Lo que nos estaba comentando en el Qatar, la Matilde, ¿cierto? Ella nos contó sobre, mira, reflexionamos en la santidad de Dios, reflexionamos en que debe ser reverenciado, ¿no? Entonces ahí vemos esa conexión, vemos la gran santidad, como han mencionado. Perfecto. Vamos, hermanas, entonces a considerar y vamos a usar las preguntas que tenemos para ver todos los detalles de la historia que Bienvenida compartió con nosotros, para que no perdamos nada. Así que, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Y pueden escribirlo en el chat, pueden abrir el micrófono. María, bienvenida. Yo tengo a Moisés, a Dios, a Moisés, a Aarón, a los ancianos, Ujú. a Josué, a Nadab y a Abiú, hijos de Aarón, y los israelitas. No tengo más. Ujú, ujú. Excelente, sí, súper, perfecto. ¿Y cuáles son los objetos de esta historia que vemos? Son varios. Tenemos las tablas de piedra, un becerro de oro, un altar de piedra. Tenemos también 12 pilares, agua. No he encontrado más, no sé. Gracias. Bienvenida. ¿Querías decir una? La montaña, el fuego, Mm, el humo. Mira bien, el monte. No había pensado en eso, pero claro, también es uno. Súper. Muchas El gracias. temor que sentía, el temor, los sentimientos, porque serían los sentimientos de temor, de dolor, sí. Sí, también podría ser, ¿no?
Excelente. ¿Alguien más quiere compartir dónde ocurrió la historia? Está en nuestro nombre, ¿cierto? De la historia de hoy. Alicia. En el desierto de Sinaí. Ujú, perfecto, súper. Excelente. ¿Y cuándo ocurrió la historia? No tenemos una fecha específica, pero tenemos un alrededor de o haber cumplido un tiempo. Yo encontré en el tercer día en el tercer mes de la Ujú, salida de Egipto. perfecto, excelente. Sí, ya estaban 3 meses ahí dando vuelta por el desierto, caminando. Recuerdan, eran muchísimas personas, no solamente una familia, sino como 1 millón de personas ahí viajando ya por 3 meses. Entonces, ¿cuál es el problema que vemos aquí? Quizás pueden destacar varias cosas, no simplemente solo uno. María, El problema que yo veo es la idolatría, ¿no? De ellos, del pueblo. ¿en qué sentido? En que cuando Moisés no estaba, pues ellos hicieron un becerro. Bueno, no estamos tanto en eso todavía, ¿cierto? Eso es otra historia, Ah, pero, ya. pero bien, sí, lo tuvieron, ¿cierto? Vemos mucha idolatría en general en el pueblo de Israel. Matilde. Pastora, yo había considerado tres problemas. El Mm, pueblo necesita prepararse espiritualmente. Si Moisés no lo hacía, pues no estaban en condiciones de acercarse ni un milímetro a nuestro Padre Celestial. Entonces, el primer problema era que necesitaban prepararse, que fue la misión de Moisés antes de acercarse, para acercarse a Dios. El otro era el temor que había de la gente, eh, puesto que ellos tenían que mantenerse en distancia, puesto que ellos les faltaba comprensión en cuanto a la santidad de Dios, ¿no? Entonces, como no entendían esa magnitud de santidad, lo reflejaban en su temor, en su mm, miedo, en su miedo. bien, Y el mm, pueblo, a la vez, ese temor lo evidenciaban directamente hacia Dios, pero era por el respeto y ellos eran conscientes de que no era un pueblo, era un pueblo que estaba en pecado, pues, ¿no? mm, Entonces, claro. claro, un pueblo estaba en pecado, entonces sabían que no podían ni mirarlo ni acercarse, con mucha más razón aparte del poder celestial de Dios, ¿no? Sí, cierto. Entonces es Ujú, bueno tener eso de reverencia, pero tal vez también fue un poco más allá, ¿no? Un poco de ujú. miedo en general, como que acaban de ver hace 3 meses, ¿cierto? Todo lo que pasó en Egipto. Qué Claro, miedo, la ¿cierto? magnitud del poder que tenía Dios, Mm. efectivamente. Entonces, yo sé Ujú. que yo estando en esa posición, es por respeto, pero también un poco de miedo, También de como, miedo por todo lo que había pasado, todo lo que había hecho, sí. Y que sí. ellos, lógico, los favoreció, no les pasó nada a ellos, pero al pueblo de Egipto sí, al pueblo de Egipto sí. Ujú. Bien, muchas gracias, Matilde. Ya, ¿Alguien doctora, tiene muchas gracias. otro problema que le gustaría compartir? La obediencia es que Moisés y el mismo Dios siempre estaban como un poquito atentos a que ellos obedecieran, pero fíjate que sí obedecieron porque lograron lavarse, santificarse y poder estar aptos para cuando Dios fue a presentar sus leyes. Entonces Ujú, sí cumplió el tema de que por lo menos cumplieron, obedecieron, porque ellos se quejaban de todo y para todo. Esa gente estaba ujú. bien. Sí, muy bien, ¿cierto? Dios tiene grandes planes para el pueblo de Israel, pero no saben exactamente, ¿cierto? Dios no ha comunicado en ese punto exactamente cuál era su plan. Entonces, ahora él empieza dando los 10 mandamientos, empieza a decirles cómo tienen que vivir y llevar la vida y qué razón tiene. Entonces, tenían una idea general, tenían la historia de las generaciones y de Abraham en adelante,
bueno, de Adán en adelante, pero necesita ir conversándole exactamente cuál es el plan que tiene por ellos. Y yo diría que tienen un problema más al final de la historia, ¿cierto? Al final de la historia, bueno, terminamos con que da los 10 mandamientos, pero ¿cuál es el problema con dar esos 10 mandamientos? Que los pudieran cumplir, que fueran obedientes en el cumplimiento Mm, de esas leyes y preceptos que Dios les dio, mm. y que realmente pudieran alabarle y servirle a Él y no a dioses diferentes, ni crearan ídolos o imágenes. Claro. ¿Y quién puede? ¿Quién puede cumplir con esos mandamientos? Cuando leemos los 10 mandamientos, podemos ver que cada día los rompemos. Y quizás no tan directo, pero de alguna forma indirecta, ¿cierto? Ya que sabemos que romper una ley es como romper todas. Así que tienen 10 mandamientos, tienen que vivir un cierto tipo de vida que no son capaces de vivir, ¿cierto? Así que también es un problema que gracias a Dios ya nos dio la solución, ¿cierto? Así que ahora con la última pregunta, ¿se soluciona el problema? Bueno, hablamos primero sobre que Dios necesita decirles cuál es su voluntad. ¿Se soluciona eso? ¿Revela Dios su voluntad al pueblo? Sí, sí se soluciona, tanto así que ellos Mm, este, aceptaron todos los mandamientos, ellos aceptaron todo lo que Dios les colocó. En esa ujú. parte sí se cumplió. Sí, perfecto. El otro problema que vimos era el miedo que tenían de su Dios. ¿Alguien quiere contarnos si se soluciona ese problema? También pueden estar contestando en el chat si prefieren. Pueden levantar la mano, abrir el micrófono. Es un grupo chico, así que tenemos esa flexibilidad y la posibilidad de solo abrir el micrófono y compartir las respuestas. Yo pienso que no, que eso no se solucionó porque el pueblo israelí siempre fue bastante Mm, desobediente y entonces ellos nunca se despegaron del pecado. Entonces ellos nunca se les va a quitar el miedo con Dios, nunca, mm, porque cada vez que tú tienes temor, cada vez que tú no cumples o tú no obedeces, el temor se apodera más de ti, porque siempre tienes miedo a que te va a matar, te va a castigar, te va a deshacer, te va a... Y mira, muchas cosas que se dieron en la vida de ellos, en el mismo desierto, que desaparecieron personas, que murieron, que castigaron, que como la desobediencia siempre está ahí, ese problema de temor todavía lo estamos viviendo, porque mm, no somos 100.000, o sea, 100% íntegro a cumplir lo de él, y tenemos el temor a que algo pase. mm. Gracias, bienvenida. ¿Alguien quiere contestar otra solución que vemos a los problemas aquí? Pastora, Ujú, yo pienso que en realidad el problema no se solucionó del todo porque siempre hubo una persona que interceda siempre ante Dios, ¿no? Bueno, en ese momento ha sido Moisés y más adelante habrán otros personajes, pero siempre ha habido un intercesor ante Dios mm, porque nadie se halla capaz de enfrentarlo y mucho más si estás en pecado. Entonces, el pueblo siempre se comunicó con Dios por Moisés, por medio de Moisés, ¿no? Y esas leyes que se dieron, como dijo la hermanita anterior, efectivamente, algunos los cumplían, algunos no, porque Israel ha sido un pueblo espiritualmente muy inestable. Su espiritualidad no ha sido, decían que sí, que aceptaban, que prometían obediencia, pero al final siempre fallaban, como seres humanos siempre hemos fallado, ¿no? mm. Entonces, esto pasó con el pueblo de Israel.
Y de ahí las secuencias ahora, miren lo que estamos viendo, lo que se está viviendo, es por esa falta de fe, falta de amor, ese odio que hay ahora, porque en realidad ahí se deduce de que esos mandamientos que se dieron en esa fecha no sembró en sus corazones nada, Mm, no sembró en sus corazones y al final han vivido toda su vida distorsionada hasta ahora, como paran en guerra, ¿no? ¿No? Y todos sabemos la historia de Israel y Pakistán, que es la historia de dos hermanos que, hijos de Abraham, pero a pesar de que fueron hermanos, no de la misma madre, pero Dios les dio una misión diferente en diferentes condiciones, pero nunca se juntaron, nunca, ni por amor a Dios, nunca hubo unión, mm, ¿no? Entre ellos, sí, por eso lo de ahora, sí. ¿no? Ujú. Gracias, Matilde. Sí, cierto. En ese momento no se soluciona bien ese problema, ¿cierto? Tenían sus leyes ceremoniales para representar la solución y sabemos ahora y se ha cumplido ahora, gracias a Dios, gloria a Él, que mandó a Jesús, ¿cierto? Y Jesús cumplió todos los mandatos perfectamente, aunque nadie más en la vida ha podido y murió en la cruz en castigo por nosotros y así con eso y su resurrección nos salvó. Así que ahora está cumplido, ¿cierto? Y ahora está solucionado. Y en ese tiempo lo que tenían eran algunas ceremonias y leyes para representar la promesa que sí hizo. Así que Dios en ese momento promete mandarles la salvación y darle la salvación, pero no vemos la solución en ese mismo momento. Así que muchas gracias a todos. Y vamos a mi parte favorita de consolidar. Y la verdad es mi parte favorita porque no sé ustedes, pero cuando era chica crecía escuchando esas historias em, y sabiendo sobre los israelitas y todo lo que pasó. Pero no hice mucha aplicación directamente a mi vida. Yo dije, oh, pero yo no hago ídolos, yo no estoy adorando así, no pude hacer tanta conexión, pero gracias a Dios cuando ya crecí en sabiduría y bueno, con los años y las experiencias, ¿cierto? Ahí pude ver por fin, wow. Eso soy yo. Yo soy los israelitas. Todo lo que estaba siempre culpando a ellos, ay, ¿cómo podían ser tan tontos? ¿Y por qué hacían eso? Y sabían la ley y tenían Dios con ellos. ¿Y por qué lo hicieron? Y estaba culpándolos mucho. Y ahora, con los años, yo digo, hicieron eso, yo también lo hago. Hicieron eso, yo también lo hago. Así que por eso me encanta esa parte de consolidar, porque ahora siempre puedo encontrar, cada vez que culpo a los pobres israelitas, yo digo, ahí estoy yo. Y gracias a Dios por darnos esas historias, porque también me ayuda a mí, por lo menos, no sentir tan sola. ¿Cierto? En mis pecados, en lo que no va tan bien en la vida. No me siento tan sola. Siento como que puedo conectar, empatizar con ellos y ellos tenían la misma solución que yo. Así que con las preguntas, 4 preguntas de consolidar. Pregunta 1, ¿cuál es el punto principal de la historia? Y puntos extras si pueden hacerlo en 10 palabras o menos. ¿Cómo podrían resumir esa historia? O si no pueden hacerlo en 10 palabras, un poquito más, pero 1 o 2 oraciones cortitas. ¿Cómo lo resumirían? Bueno, yo lo resumiría de tal forma que yo diría que Moisés les transmitió al pueblo la preparación que debían de tener para presentarse Mm, ante Dios. Ellos no sabían que iban a recibir las, los mandamientos ni las leyes, mm, pero sí Moisés hizo lo que tenía que dar para darle la reverencia a Dios y ellos pudieran escucharles y escuchar de él porque ellos sabían que iban a hablar con Dios, y tanto así que Moisés los preparó y Dios preparó a Moisés de qué manera lo iba a hacer, porque Dios también tenía temor de desaparecerlos a todos. Entonces, ahí en esa preparación,
ellos estuvieron santificados para escuchar la voz y escuchar todos los mandamientos como tal. Entonces, yo pienso que sería el punto principal, que fue la preparación y entrega de los mandamientos de la ley de Dios. Muchas gracias, bienvenida, excelente. ¿Alguien más? Pastora, yo había considerado, así como dice la hermana, es verdad, dos puntos principales. Uno que es cuando Dios establece un pacto con su pueblo, es el punto principal, que Dios Mm, establece, para mí, considerándolo así, Dios establece un pacto con su pueblo, sí. revelando, ¿no?, su ley moral. Y lo otro es, como es santo y es digno de temor y reverencia, pues él desea, su objetivo principal desea que su pueblo viva en obediencia. Son dos cosas muy saltantes para él e Mm, importantes, que revela su ley para que el pueblo viva, ¿no?, en obediencia. mm. Eso es lo que yo consideraba como punto principal. Amén. Muchas gracias, Matilde. Gracias, Muy pastor. bien. ¿Alguien más le gustaría compartir? Bien, Alicia, Ismen. También las invito si quieren compartir algo. Yo podría decir Sí. en 3 palabras: revelación, dirección y santidad. Mira, wow. ¿Puedes repetirlas, por favor? 3 palabras. Excelente. Revelación, Ujú. dirección y santidad. Wow. Fantástico. Excelente resumen. Ahí tenemos todo. Gracias, Bian. ¿Alguien más le gustaría compartir? Bien, no hay ningún problema. Muchas gracias. Y el 2, pregunta 2. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso también en mi vida? Hablamos de varios problemas, ¿cierto? Entonces podemos pensar también en los problemas que eran y cómo es un problema también para nosotros. Yo pienso que el temor, si nosotros tenemos Mm, temor porque estamos alejados de Dios. Y fíjate que todos los 3 meses que habían pasado, Dios los sacó de Egipto, Dios les hizo abrir el mar rojo, Dios mm, iba con la columna en el día, con la columna en la noche. Entonces, ¿por qué tenerle miedo si al contrario Dios todo el tiempo estuvo en beneficio de ellos? Entonces yo pienso que ellos no en 100% no eran sensatos, así como pasó, que no, nunca obedecieron. Entonces, ese temor les hacía que ellos no, o sea, ahí daba como la duda, la incertidumbre, que ellos no creían en Dios, que ellos, ese Dios no era el de ellos. Entonces, pienso yo que eso fue el pecado y a nosotros nos está pasando. Cuando nosotros tememos, es porque no tenemos a Dios. Si nosotros tenemos a Dios, no hay temor, ahí es confianza, ahí es seguridad, así como le pasó a Pedro, Pedro o Pablo, Pedro, bueno, que él iba cuando Jesús se pasó por las aguas y él venía caminando en las aguas y Pedro se asustó y le dijo, no temas. Y entonces Pedro quiso hacer lo mismo y cuando quiso hacer lo mismo, le dio temor, se alejó, o sea, le dio la duda, el mm, darle la duda, se cayó. Y así nos pasa a todos. El, el temor o la duda o la incertidumbre nos hace alejarnos de Dios. Y si nos alejamos de Dios, no hay confianza, sino temor. mm. Sí, amén. Gracias, bienvenida. Muy buen punto. Y yo creo que también ese temor es porque sabemos que no somos santos, ¿cierto? Ese temor que tenían a Dios era también saber que yo no soy digno. Moisés, vaya, es porque yo no soy digno. Yo no puedo estar en la presencia de Dios. Entonces, también como hablamos, hay un límite, ¿cierto? Hay uno de reverencia, de temor santo. Y hay uno donde no es tan bueno para nuestro corazón es tener este temor, sí, sabiendo que ahora Jesús cumplió todo. Así que muchas gracias. ¿Alguien quiere reflexionar en cómo los 10 mandamientos nos ayuda a reflexionar en esa pregunta?
María, yo creo que vi por ahí quizás, ¿o no? Bueno, eh, cada mandamiento nos puede servir como un espejo, ¿cierto? Que nos muestra nuestro pecado y que no hemos cumplido con los mandamientos de Dios. Ya, entonces un poco más al final de la lección vamos a hablar un poco sobre de qué nos sirven esos 10 mandamientos. Bien, y número 3, ¿en qué versos y en qué palabras de esa historia vemos entonces el amor de Dios para conmigo? Pastora, yo Sí. había considerado en el capítulo 19 los versículos del 4, 5 y 6, Mm, ¿no? Si podemos de alguna manera identificarlos. Por ejemplo, en el 4 que muestra cuidado, el 5 nos muestra el rescate y el 6 el propósito de Dios. Por decir, en el versículo 4 donde dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. O sea, como si o sea, indica cómo, de qué manera los trató, ¿no? Trató a la gente de mm, Israel. Ahí muestra su cuidado que muestra para el pueblo, ¿no? No, claro que lo habla de una manera metafórica, ¿no? De que dice, los traje sobre alas de águilas, porque en realidad no pasó así, pero de manera metafórica le doy a entender con el cuidado con que los trajo, ¿no? Con el amor con que los trajo hacia ujú, él. En el versículo 5 dice, ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, y vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mire cómo los muestra el rescate que él hace, ¿no? Dice, mm, los traeré, dice, y los trataré como un tesoro, ¿no? sí, Como los rescata al pueblo, les hace recordar eso, por el amor que sentía a su pueblo elegido. ujú, Y el versículo 6 que dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, le dice pues a Moisés Dios, que se refiere que ese es el propósito que él tiene, de convertirlos santos, de convertirlos sacerdotes, de convertirlos eh, gente como hijos, como quiere que sean de él, gente limpia, gente digna para él, ¿no? Eso es lo ujú. que yo considero muestra el amor de Dios. Sí, Gracias, pastor. amén, ¿cierto? Y gloria a Dios por eso y que preservó ese linaje para Ujú, traer al Salvador como prometió, cumplió con su promesa. Y también hacemos la conexión que nosotros vemos en el Nuevo Testamento varias veces que nosotros somos parte de esa nación elegida, ¿cierto? Por la fe, porque nos promete ujú, que es para cada raza, cada pueblo, cada nación. Y en Primero de Pedro nos dice que somos linaje escogido también, escogido. ¿cierto? Ajá, sí, Nación así es. santa. Amén. Gracias, Matilde. Pastor, ¿Alguien, muchas gracias. ¿Alguien tiene otra referencia de amor que vemos en esos versículos? Yo digo que en los versículos 21, 22, 23, cuando Dios le dice a Moisés que suba, pero también él con el amor le dice que cuidado y los del pueblo iban a subir, porque el temor de él era que ellos fueran a tener algún estrago y le insistió 3 veces, cuidado, van a subir, que colocara el límite, que viera que la gente, entonces él también sentía el amor de que ellos no fueran a perecer o a sufrir alguna dificultad por alguna desobediencia y subir a él. Mira que Moisés era que subía y después que Moisés subió, le pidió o le dio el permiso para que subiera Aarón. O sea, era algo que él tenía que permitir, de lo contrario nadie podía subir porque iba a tener una causa Mm, funesta porque algo malo le iba a pasar. Bien, y bienvenida. ¿Qué conexión podemos hacer entonces con nuestra vida y este versículo? No es tener la obediencia hacia Dios con el mandato que Él nos dé o con lo que nos impartan. De hecho, por eso están las leyes, los mandamientos, los preceptos, y poderle seguir, porque de verdad Sí, que Dios pero nos amó tanto. espera un minuto, lo siento, no quiero perderte mucho, pero estabas hablando de que Moisés
fue el que hizo la conexión con Dios, ¿cierto? Sí. Y a través de eso pudieron ellos hablar y saber lo que Dios quería. ¿Qué tenemos nosotros que es similar? Ya no tenemos Moisés, pero ¿qué tenemos? Ahora tenemos el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, es el que nos ayuda a la comunicación con Dios, porque es el que está entre nosotros. Exacto. Y también, ¿quién hizo el enlace perfecto y permanente? Jesucristo. Sí, cierto. Cuando Él vino y cumplió todo perfectamente, Él era nuestro Moisés y es para Correcto. siempre, ¿ya? Entonces, tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo que interceden por nosotros y con eso nosotros podemos hablar directamente con Dios ahora. Ya no necesitamos tener esa separación como tenían ellos. Podemos estar ahí conectados con Él. Así que muy bien. Y lo siento, la corte quería decir otra cosa. ¿Era todo que quería decir? Bienvenida. Sí, ya, gracias. Ah, ok, ya. Muchas gracias. Bien, y yo veo también si ustedes tienen por ahí sus Biblias abiertas, 20, capítulo 20, versículo 6. Yo tengo pasada. Sí, Alicia. A ver, Éxodo 20, versículo 6, ¿verdad? Ujú. Y hago misericordia de millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mm. ¿Qué amor vemos para israelitas y para nosotros ahí, Alicia? El amor, como dice ahí la palabra mismo, la misericordia, Mm, tanta misericordia de Dios que tuvo para el pueblo y también ahora, sí. hoy en día. Amén. ¿Cierto? Y a través de Jesús tenemos eso, como ya habíamos comentado, y Dios nos trata como si fuéramos así perfectos, ¿cierto? Siempre nos perdona, siempre nos salva. Y Alicia, mientras estás ahí con la Biblia, ¿puedes leer versículo 2 también de capítulo 20? Ya, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. ¿Qué conexión tenemos con nuestras vidas? Porque Dios habló eso con ellos, pero también nos dice a nosotros lo mismo. Sí, pues que Dios nos sacó del pecado también, a través de la Ujú. obra de Cristo Jesús. Sí, amén. La esclavitud del pecado, ¿no? Ujú. Amén. Sí. Y también dice, yo soy Jehová tu Dios, ¿no? Promete ser y es nuestro Dios, ese mismo. Como vimos con su nombre, yo soy, ¿cierto? Ujú. Ujú. Amén. Muchas gracias, Alicia. Y pregunta número 4, ¿qué voy a pedir a Dios entonces? Y que Él obre en mí para poner en práctica toda esa palabra de Dios que estamos comentando. Isman. Sí, pues tener mi voluntad alineada con la de Dios, pues no por temor ni miedo, sino por obediencia y gratitud, agradecimiento, Ujú. porque Él ha mandado a su Hijo a morir por nosotros y también Jesús vino a cumplir la ley, lo que nosotros nunca podremos cumplir, la ley. Sí, Exactamente. Muchas gracias, Ismael. Bueno, se cortó un poco, no sé si es solamente mi lado o no, pero creo que escuché casi todo, ¿cierto? Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir algo que reflexionaron en esa pregunta? Yo, Bien. yo le pediría a Dios que obrara en mí una sanidad interior, Mm, puesto que a veces la inmadurez esa emocional, a veces nos dejamos llevar por las emociones y pues es lo que yo pude ver aquí en el pueblo, ¿no? Que tuvo miedo y amén. no quiso pues
estar en la presencia de Dios y a veces bueno, yo me dejo llevar por mis emociones y me alejo en vez de acercarme más. Amén. Excelente conexión. Bien, gracias. ¿Alguien más quiere compartir sus pensamientos sobre esa pregunta? Bien, pues muchas gracias a todas por compartir durante esta sección de los 4C. Y vamos a seguir adelante entonces con nuestro último objetivo, que es identificar el papel de los 10 mandamientos en nuestras vidas ahora. Y como ya llegamos a la hora, voy a ir un poquito rápido por esa parte, pero me pueden parar, levantar la mano, abrir el micrófono en cualquier parte, o también pueden pedir que les mando esa parte escrita o con puntitos si no alcanzan escribir todo y quisieron hacerlo. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí tengo una pregunta. ¿Cuál es el papel de los 10 mandamientos en nuestras vidas? Nos vamos a tomar un momento para conversarlo ya que estamos a la hora, pero si quieren comentar algo mientras vamos hablando, por favor, pueden hacer eso, ¿ya? Así que en el monte Sinaí, Dios dio a Moisés 3 tipos de leyes para el pueblo de Israel. Ya tuvimos la ley civil, que era para el castigo de los crímenes, ¿cierto? Era sus gobiernos para gobernar como una nación, ¿ya? No tenían ni gobierno ni rey en ese tiempo, estaban bajo todo de Egipto y cuando salieron de ahí, mira, estaban 3 meses sin ese gobierno ni reino ni nada, ¿ya? Así que después tuvimos la ley ceremonial que era para indicar al pueblo dónde, cómo, cuándo deben adorar a Dios. Y eran leyes para sacerdotes, sacrificios, cosas como el sábado, ir al tabernáculo, todo eso. Y también vemos la ley moral que vimos en la historia específicamente, que es la voluntad de Dios para todas las personas de todo el tiempo, ¿no? Y es la ley que Dios escribió en la creación en nuestros corazones. Y podemos ver eso en el Nuevo Testamento también, ¿cierto? En Romanos habla sobre eso. Hablamos sobre que los gentiles también supieron eso de que no deben matar, no deben cometer adulterio, ¿cierto? Entonces no era solamente la ley de Moisés, sino que era algo que todos tenían eso escrito en sus corazones. Así que esos 10 mandamientos también aplicaban a todos, no solamente a su pueblo elegido. Y bueno, la ley de Moisés aún aplica. Podemos decir que sí, basado en lo que el Nuevo Testamento nos ayuda a ver. Así que podemos ver en el Nuevo Testamento que Jesucristo es el cumplimiento de la ley, ¿cierto? Porque nadie puede cumplir la ley perfectamente, ¿cierto? Romanos 3:10 nos dice, no hay ni uno solo que sea justo. Pero hay salvación en Jesucristo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención de Cristo Jesús. Y Jesús cumplió la ley perfectamente en nuestro lugar. Era para ti, era para mí. Y Gálatas 4 nos dice, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sujeto a la ley, para que redimiera a los que están sujetos a la ley, a fin de que nosotros recibiéramos la adopción de hijos. Gloria a Él por eso. Y Jesucristo nos rescató de la esclavitud del pecado y la ley, como comentamos ahora, ¿cierto? Y ya no tiene poder sobre nosotros. Jesucristo es el cumplimiento de la ley, él mismo, ¿cierto? Mateo 5 nos dice, no piensen ustedes que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir.
Y finalmente somos libres. Gálatas 5:1. Manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. De nuevo, si quieren esos versículos que va conjunto con eso, me preguntan nomás y les mando por WhatsApp. Y bueno, número 4, el Nuevo Testamento nos muestra los leyes civiles y ceremoniales ya no se aplican a nosotros. Vamos a ver algunos versículos, si ustedes me pueden ayudar a leer sobre esos 4 temas, ¿ya? Primero, el día sábado y los días sagrados. ¿Alguien quiere leer eso? Pueden simplemente abrir el micrófono si desea leer. Colosenses 2, 16, 17. No permitan, pues, que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Amén. Amén. Gracias, Rian. Vemos eso en Colosenses 2, ¿cierto? Ahí podemos ver que ya no hay días sagrados, días sábados, no hay esas leyes ceremoniales. Las leyes de lo que tenían que consumir en Mateo 7, ¿vemos algo sobre eso? Si desea leer, puede abrir el micrófono. ¿Puedo leer, pastora? Sí, me entiende. Muchas gracias. Ya. Jesús les dijo, ¿tampoco ustedes pueden entender esto? ¿Acaso no entienden que nada que venga de afuera y entre en alguien puede contaminarlo? Porque eso no entra en su corazón, sino en su vientre, y al final va a parar en la letrina. Con esto, Jesús estaba diciendo que todos los alimentos son limpios, aunque también decía que que contamina es lo que sale de la persona. Amén. Amén. Muchas gracias. Un buen versículo que nos da mucho para pensar, ¿no? Y sobre los sacrificios tenemos Hebreos 7:27. Si alguien está disponible para leer, En la pantalla, pastorita, o en la Biblia. como quiera. 7:27, ¿verdad? Ya le leo. Mm. Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Amén. Gloria a Dios y gracias a Jesús por lo que hizo por nosotros. Y sobre Mm. los lugares de adoración tenemos una porción de Juan 4. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Jesús les dijo, créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, pero viene la hora y ya llegó
cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Muchas gracias, bienvenida. Así que Thank ahí you. podemos ver claramente en el Nuevo Testamento palabras directas de Jesús, que ya esas leyes ceremoniales ya no corresponden a nosotros ahora viviendo en esos tiempos. Así que, y punto número 5 que tenemos aquí, el Nuevo Testamento nos muestra que hay aspectos de los 10 mandamientos, o sea, ley moral, que sí son la voluntad de Dios para nosotros también, ¿cierto? Hebreos 8:10, Dios desea que sus hijos le obedezcan a Él. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré sobre su corazón, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y el contenido básico de los 10 mandamientos se repite, ¿cierto? En el Nuevo Testamento, tanto por Jesús como los apóstoles, y hay varios lugares donde podemos ver eso, ¿no? Lo mencionan específicamente y lo mencionan en general. Así que sabemos que sí, la ley moral es para todos y de todos los tiempos. Y para nosotros, la ley moral sigue sirviendo como espejo, freno, guía. Eso es algo que me encanta. Es muy fácil enseñar eso y ayudar a recordar, especialmente si tienes niños pequeños o niños grandes, ¿cierto? Todos podemos usarlo, pero es un espejo. La ley, porque la ley nos muestra nuestros pecados y la necesidad de la salvación. Cuando yo pongo ese espejo, no puedo escapar la realidad, ¿no? Y también es un freno, porque frena nuestra naturaleza pecaminosa, esa guerra que tenemos entre nosotros, pero dice, mira, allí tenemos que frenar, porque si no, vamos a cruzar ese límite, vamos a ir más allá de lo que debemos hacer y vamos a romper una ley. Y también nos sirve de guía, porque nos guía a través de, como mencionaron antes también, a través de la gratitud por ese amor, por ese regalo de salvación que Jesús nos dio, Dios nos dio, eso guía a nuestros actos, ¿cierto? Y también nos da cómo debo comportarme, cómo debo actuar. Boom, aquí son 10 puntos para ayudarnos. Así que es como espejo, freno y guía. Entonces, al final podemos ver cuál es el papel de los 10 mandamientos. Bueno, tenemos la ley moral, voluntad para todos, de todos los tiempos. Eh, Como hemos comentado muchas veces, sí, la obediencia es por gratitud a lo que Dios ha hecho. Sigue exigiendo un cumplimiento 100%, sigue exigiendo Dios santidad, pero ya fue cumplido gracias a Jesucristo. Por eso lo hizo en nuestro hogar. Así que por eso habla, me encanta la visión de vestirnos, ¿sí? Ahora estamos vestidos con la perfección que es de Jesús. Él pone eso en nosotros. Y anhelamos seguir viviendo con los frutos de nuestra fe, viviendo y siguiendo esos 10 mandamientos como un guía, ¿cierto? Y no es algo que tenemos que, eso puede ser una palabra un poco peligrosa, tenemos que, debemos. Hay que tener cuidado con eso, ¿cierto? Porque de nuestro corazón quiere venir que deseamos y queremos seguir, ¿ya? Porque es por amor y gratitud. Así que cuidado usar las palabras deseamos, queremos y enfocar en esta versión. Bien, hermanas. Bueno, ahí tenemos nuestro tema principal de siempre, ya de cada, bueno, de toda la vida, ¿no? Pero también específicamente sobre nuestro curso que estamos tomando ahora. ¿Alguien quiere leer ese versículo para nosotros? Bueno, está bien, ya han leído mucho, yo voy a leerlo. El Señor es mi luz y mi salvación.
Eso yo puedo, yo creo que reflexionar mucho en eso, ¿no? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? Vimos mucho el temor de los israelitas en esta historia, ¿no? Pero ¿a quién podría temer si el Señor es mi luz, mi salvación? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Bien, hermanas. La tarea que tenemos para la siguiente lección es que vamos a siempre ver el video, leer Josué 6. Va a ser la siguiente historia que vamos a hacer. Vamos a estar a saltar un poquito y vamos a enfocar de nuevo en captar. Todo que hablamos sobre el anzuelo, ¿cierto? Algo que llama la atención mucho, algo que brilla un poco para que quieran seguir con la historia y hacer esa conexión. Piensen en alguna última noticia, alguna noticia recién. Puede ser algo que está pasando en el mundo, está pasando en su pueblo, qué está pasando en la vida que puede captar la atención con conexión de la historia de la caída de Jericó. Bien, así que vamos a conectar esa historia de Josué 6 con algo que está pasando ahora en nuestro mundo. Bien, hermanas, terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Muchas gracias por la participación esta noche. He disfrutado mucho de estar con ustedes, escuchar todas las conexiones que están haciendo con esta historia y las espero de nuevo el miércoles. Muchas gracias, pastora. Muy buenas noches. Muchas gracias con todos los hermanos. Igualmente, Buenas buenas noches, noches, Matilde. que descansen. Igualmente, bienvenida. Gracias por estar. Muchas gracias, pastorita. Qué bendición. Que Dios la bendiga. Tenga una buena noche. Igualmente, Alicia, un gusto estar contigo de nuevo. Buenas noches. Bien. Hasta Bien. luego, bendiciones. Bendiciones, bien. Muy buenas noches. Que estés bien, que descanses. Gracias igualmente. Bueno, Pamela, yo sé que nos escuchas, así que también muchas bendiciones y buenas noches. Ahí escribió en el chat, súper. Buenas noches. Nos vemos el miércoles. Chao.